para predicar. No, 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 Pedro, ¿sabes qué? Ahorita no puedo porque estoy bien resentido con el fariseo aquel. O sea, Jesús no se enganchaba con esas cosas. Jesús amaba a todos, incluso a sus oponentes, a sus adversarios, a sus enemigos. Los amaba, pero nunca caía en su propio juego del pecado. He ahí que es una persona saludable. Y Jesús es una persona sanadora, porque como dice el libro del profeta Isaías, este es el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para proclamar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su liberación y a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, qué maravilloso. Entonces, si nosotros, hermanos, nos fijamos en esos tres aspectos de Jesús, creo que podemos ser más conscientes al menos, porque también depende de la capacidad de cada quien. Podemos ser más conscientes de que si Jesús es una persona sana, entonces Él es el único que puede sanarnos. Si Jesús es una persona saludable, no solamente en el aspecto corporal, sino emocional, psicológico, espiritual, entonces yo debo decir, yo también quiero ir por ese camino. Y dentro de lo saludable significa empezar a dejar vicios, empezar a dejar pecados. Eso la Iglesia Católica, la doctrina católica, a través de la Sagrada Escritura, le llama conversión. Entonces muchas veces decimos, es que yo me quiero convertir, Señor, conviérteme. Pero a veces como que nos falta entender un poco más el término de la definición del término en el sentido más completo, más amplio de la palabra. Y Dios dice, ok, sí, yo quiero que te conviertas, yo quiero llevarte por el camino de la conversión. Pero cuando Dios nos va mostrando, ok, una vez que le decimos, Señor, conviérteme, Dios dice, perfecto, de eso te tienes que convertir. Ah, no, Señor, ¿cómo me pides eso? O sea, yo quiero que me sanes, pero ¿cómo me pides dejar estas cosas? Y nos vamos dando cuenta de que en realidad no somos saludables. Es como, por ejemplo, si uno se somete a una cita se somete a un régimen con el nutriólogo y a la siguiente que vas y te pregunta, ¿cómo te has sentido? No, doctor, me siento súper bien. Oye, ¿has estado comiendo la remolacha? ¿Has estado comiendo la zanahoria? ¿Has estado comiendo la cebolla? Ay, no, doctor, no, qué fea esas cosas. No, yo las quité. ¿Y por qué las quitaste? Pues porque no me gustan, pero te hacen bien. Ay, no, doctor, pero qué horrible sabe. No me gustan. Y bueno, ¿y qué has estado comiendo? Ah, bueno, pues me compré unas barras energéticas en el supermercado. Y total, en pocas palabras, el doctor se da cuenta, el nutriólogo, que ni has dejado el azúcar, ni has dejado la comida chatarra y todo eso. Entonces, a veces así somos, a veces nuestro camino de conversión, queremos que Dios nos sane, pero no queremos entregar otras cosas a cambio que son determinantes para que esa sanación interior, emocional, espiritual, psicológica, llegue y se empiece a realizar y aquella liberación espiritual se dé por completo, de que se rompan nuestras ataduras, porque recordemos lo que dice Jesús en su palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, sí, pero ¿de qué vida estamos hablando? ¿De qué abundancia estamos hablando? Y es ahí donde tengo que darme cuenta de que para ser saludable, al modo de Jesús, al modo de los santos, al modo de aquellos que emprenden con decisión un camino guiados por la gracia de Dios, bueno, las renuncias a los vicios, al pecado, etcétera. Ayer por la tarde estaba hablando con una persona que me decía, es que cada vez que hablo con estas personas, me enojo, me enciendo, y yo lo notaba en su plática y hasta se lo hice notar. Mira, permíteme decirte esto, le comenté, estoy notando que cuando me estás hablando empiezas con un tema y luego te empiezas a ir, y lo traes otra vez a la memoria. Y es una persona que es una persona muy que
que trata de vivir su catolicismo con toda honestidad, con toda sinceridad. Y yo le tuve que decir, mira, quizás no te estás dando cuenta de esto, que no solamente se trata del enojo que te provoca, sino de que ese enojo salta a una ira. Exacto. Y eso ya no está bien. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, a disciplinarnos a nosotros mismos y que Dios nos discipline. Y por último, pues Jesús es una persona sanadora. Jesús, a todo aquel que acudía a su presencia y se postraba a sus pies pidiéndole la sanación, Jesús le sanaba, Jesús le curaba, Jesús le restauraba en su dignidad humana, Jesús le restauraba en su trato con el mundo, etc. Porque algo bien importante, bien interesante que sucede con este aspecto de que Jesús es sanador. Muchas veces pensamos que nos merecemos lo que nos está pasando, pero no solamente eso, sino que también empiezan a escucharse tres voces que nos dicen, no es cierto, Dios no te va a sanar, o sea, mira, eres muy malo, eres muy mala, pecaste mucho, lo tuyo no tiene perdón. ¿Cuáles son esas tres voces? En primer lugar es la voz del demonio, que no quiere que la voz de Dios se realice en nosotros, que la obra de Dios se realice en nosotros. Pero cuidado, tampoco hay que estar viendo diablos en todos lados, porque ver diablos en todos lados es darle entrada a donde no había entrado antes. ¿Me explico? Claro. Uh-huh. Y también la otra voz es la del mundo, que dice, no, mira, pues todo el mundo lo hace. Es más, o sea, ahorita que está de moda el tema del aborto, de que hay tanta gente que está convencidísima que un bebé en gestación, en las distintas etapas del desarrollo, no le llaman bebé, ni siquiera le llaman feto, le llaman conjunto de células, le llaman pólipo, cosas así, ¿no? Y están convencidos de todo eso. Entonces, cuando nos autoconvencemos de que la sanación de Dios no es posible, porque vemos que el mundo está muy mal y está hecho un desastre, entonces nos tiramos a la desesperación. Y la tercera voz es la de nosotros mismos, la concupiscencia, la carne, o sea, no porque el cuerpo sea no porque el cuerpo humano sea malo, porque podemos caer en esa herejía antigua del maniqueísmo, que todo lo consideraba pecado, que todo lo consideraba mal, etcétera. No, simplemente que todo aquello que Dios ha creado, lo hemos desordenado. Entonces la concupiscencia no es porque mi cuerpo sea malo, pero le tengo que dar el uso correcto para el cual fue creado por Dios. Se habla ahorita mucho el tema de la sexualidad desbordada, de la hipersexualización ya de los niños, y bueno, pues uno se cree esos cuentos de que a los niños, a las niñas pequeñitas ya hay que maquillarlas cuando tengan 4 o 6 años de edad y tomarles fotos sexys para publicarlas en Facebook. Y bueno, sí me doy a entender, uh-huh. Para no ampliar tanto este punto. Pero tenemos que permitirle a Dios que nos sane de todas aquellas cosas y sobre todo de esas tres voces que nos dicen que Dios no nos ama y que Dios no nos va a sanar. Eso es una completa mentira. Eso es una completa mentira. Entonces, pues pueden ocurrir muchísimas cosas en el camino, ¿no? De que se está propiciando la sanación a través de que comience a arreglarse una situación familiar, y es ahí donde Dios nos pide poner más atención, o que viene cierta tranquilidad emocional y espiritual, y de repente vienen los problemas con una fuerza peor que antes. Entonces mucha gente se desespera, mucha gente cae en angustia, mucha gente dice, ay, es que Dios no me está ayudando. No, Dios sí te está ayudando, pero también el otro está trabajando, porque ya he hablado de este término que les voy a decir a continuación en programas anteriores.
Hay un término que en mística, en la mística cristiana católica, se llama retaliación. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿A poco tú crees que el demonio se va a quedar muy tranquilo? Los vicios personales que tú y yo tenemos se van a quedar muy tranquilos cuando tomas una decisión de que Dios te sane y te libere de aquello. Claro que no se van a quedar tranquilos. ¿O sí, José? No. ¿Qué van a hacer? Van a crearte una guerra. Te van a hacer guerra. Sí. Entonces, eso se llama retaliación. O sea, de que el maligno, no se quedan a gusto y no se quedan tranquilos y te van a decir, no, te voy a hacer guerra para que tú no colabores con Dios en tu sanación interior y en tu liberación espiritual. Exactamente. Y es ahí donde está la verdadera lucha espiritual, porque se está manifestando algo de lo que quizás tú antes no te habías dado cuenta. Es ahí, o sea, la retaliación también es donde se manifiestan los demonios, donde se manifiestan los vicios, donde se manifiesta el pecado en todo su esplendor. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? O lo que hemos hecho algunas veces. En lugar de permanecer firmes, salimos huyendo. A veces hemos dicho, yo lo llegué a decir cuando era muy joven, híjole, yo estaba mejor antes de conocer a Dios. Es cierto. ¿Por qué? Pues porque estaba bien a gusto en mi comodidad, en mi vicio, en mi pecado, en mi pereza, en la impureza, en todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, en la retaliación es donde sí se manifiesta la acción del demonio a través de la tentación, de los estragos que ha hecho en mi vida, a través de la opresión, de la influencia maligna, de la obsesión, incluso en algunos casos de la posesión diabólica. Sí, se manifiesta todo eso. O sea, no hay que tenerle miedo a esas cosas. Pero también la retaliación es una oportunidad maravillosa en la que Dios dice, mira, con estos enemigos estoy luchando. Y con estos enemigos también quiero que tú luches. Y es ahí donde entra el aspecto de la virtud humana, queridos hermanos. Es allí en la retaliación donde tenemos que empezar a ejercer las virtudes que ya tienes. Y si no las tienes, empieza a pedirlas. Y una vez que Dios ya te las haya dado, porque son cosas que el Espíritu Santo te da de inmediato, también te da el instructivo de cómo comenzar a usarlas. Les voy a poner un ejemplo. Para muchos de nosotros es dificilísimo realizar el ayuno. Entonces, ¿qué sucede? Por cuestiones de trabajo, de actividades, de escuela, a veces se nos puede pasar el desayuno, el breakfast, y no pasa nada. O a veces se nos pasa la hora de lunch por trabajo, por ocupaciones, y no pasa nada. Uh-huh. No sientes ni siquiera hambre o te comes cualquier cosa y ya. Pero ¿qué sucede cuando tomas la resolución de hacer un ayuno? No pasan ni 5 minutos a las 8 de la mañana cuando estás así con un hueco en el estómago y que te empieza a doler la cabeza y te empiezas a molestar. Cierto. Pero ¿por qué cuando por cuestiones de trabajo que se te olvida desayunar, ¿por qué no tienes esas molestias físicas y hasta emocionales y psicológicas? ¿Por qué? Porque el maligno y los vicios no están siendo perturbados en ti. Cuando los vicios, el pecado y el maligno escuchan decirte la palabra ayuno, es cuando más en guardia y más alerta se ponen. ¿O a poco tú crees que se van a quedar ahí sentados? Claro que no. Te van a molestar.
van a hacer van a hacer que sientas hambre, van a hacer que te duela la